Bueno, les vuelvo a recomendar el libro Fossum de Teresa Fossum. Léanse este capítulo que es de reparación, un capítulo que está súper bien escrito desde mi punto de vista, es bastante fácil de digerir, y eso es bueno porque es interesante que podamos entender cómo se producen los fenómenos de reparación. Que lo podríamos diferenciar en que lo podríamos dividir en estas dos cosas, ¿no es cierto? En realidad, si uno ve la literatura, porque hay un problema, parece que de traducción. Entonces van a encontrar que reparación lo asemejan mucho a lo que es la regeneración. O sea, esas palabras están como en la literatura, uno encuentra que hay como una mezcla, ¿sí? Entonces pero en realidad lo que yo encuentro, o sea, creo que es más cuerdo hablar de reparación, que pueden ser de dos tipos, una regenerativa y otra de cicatrización. O una mezcla, ¿no es cierto? Porque aquí en realidad las separamos así por una cuestión para entenderlo, ¿no? Entonces, es interesante, y eso es lo que vamos a, bueno, lo vamos a mezclar con una cuestión práctica de cómo hacer las curaciones, qué es lo que uno debería hacer, qué es lo que uno debería esperar. Pero sería interesante partir, y estas son las cosas que uno debe ir introduciendo, partir con preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos o qué nos gustaría o cuáles son las necesidades de conocimiento que tenemos acerca de esto? Entonces porque la educación, una de las cosas que hacemos mal, muy mal, es que partimos siempre de respuestas. O sea, yo me paro aquí y le digo, ya, a ver, y le empiezo a hablar, claro. Cuando deberíamos partir, siempre cualquier tema en que uno quiere aprender, o sea, aprender de verdad, es partir haciéndose preguntas. Entonces, tú te preguntáis una lista de cosas, ¿no es cierto?, acerca de esto. Entonces, ustedes ahora deberían preguntarse, ¿qué es lo que quiero saber acerca de esto? De la reparación, la cicatrización, cómo hacer curaciones, cuándo, dónde, sí, ¿no es cierto? Partir de esas preguntas. Y uno debería, como docente, dar la oportunidad o también entregar las preguntas. Claro. ¿Ah? O sea, entregarle, decirle, ¿sabes qué? Miren, aquí vamos a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Cuáles son las células? ¿Cuál es el proceso íntimo? Después, ¿cuál es la metodología que hoy día conocemos que es mejor para hacer esto? Partir siempre de preguntas. Entonces, una de las cosas que vamos a ir introduciendo este nuevo... Entonces, definición de herida, ya le habíamos dado una, ¿no es cierto?, cuando hablamos de sutura. Hablamos también de herida, ¿no es cierto? Es una lesión intencional o accidental que puede o no producir pérdida de la continuidad de la piel y o mucosa, lo que activa mecanismos fisiológicos destinados a la recuperación, su continuidad y por ende su función, ¿no es cierto? La curación de herida, reparación de las soluciones de continuidad y pérdida de sustancia en el foco traumático. Por eso que habla de reparación, ¿sí? Porque hay una mezcla o de regeneración o de cicatrización. Y todo procedimiento quirúrgico incluye heridas superficiales y profundas. Y por eso que en general los médicos tenemos que saber, yo diría que tres cosas fundamentales, yo creo que se lo he mencionado. Uno, que es saber la fisiología o fisiopatología, ¿no es cierto? O sea, saber cómo funciona el organismo y cómo se está reparando, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos todos los días en un proceso reparativo permanente. O sea, yo me apoyo aquí, me pego y no lo veo, pero voy a tener un trauma.
Y eso permanentemente se está recuperando. Y hasta que llegamos a viejito y eso empieza a enlentecerse, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas importantes que es esto. Después, lo que uno debe saber también, qué es lo que le hace el trauma, qué es lo que le hace el virus, la bacteria al organismo. ¿No es cierto? Estas dos cosas son como están relacionadas. Y por último, debemos saber cómo mejorar, o sea, la terapia. Eso es lo que, y esto es lo que nos diferencia del patólogo, del fisiólogo, del médico. El médico además incorpora la terapia. O sea, una vez que sabe cómo funciona en esto, qué es lo que le hizo el virus, cómo destruye a las células, o cómo la quemadura va a afectar la piel, y cómo la piel va a reaccionar a esa noxa, después pues, tenemos que pensar en cómo vamos a ayudar en este proceso. Entonces, si tenemos una infección, le vamos a dar un antibiótico, que lo que hace el antibiótico es matar esas bacterias. Si tenemos una infección viral, le vamos a dar un antirretroviral, ¿no es cierto? Si tenemos una quemadura, que es una cuestión física, sabemos que ese paciente pierde muchas proteínas, pierde mucho líquido, que tiene una probabilidad muy alta de tener sepsis. Entonces le vamos a dar antibióticos, le vamos a cubrir la herida, lo vamos a hidratar, le vamos a dar coloides, etc. ¿Sí? Entonces, porque uno a veces se pierde, no sabe qué es lo que qué es lo importante de esto, ¿no es cierto? Hay cosas que son importantes y otras que no son tan importantes. Y uno lo que tiene que ver es estos cuadros gigantes, así, es decir, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo yo voy a intervenir en ese proceso? Porque ya hablamos que la medicina no solamente esto, ¿no es cierto? Que es el proceso cientificista, ¿no es cierto? Que lo medimos, lo estudiamos, porque la medicina es mucho más que esto. Eso nunca se nos tiene que olvidar, la medicina es un arte. Entonces, también hay una cuestión que tiene que ver con el poder de curar, como lo quieras llamar. Porque yo puedo decirle a la persona, al tutor, ¿no es cierto?, darle confianza, y esa confianza también va a influir en el proceso curativo, ¿no es cierto? O sea, esto no es solamente ciencia, sino que también tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la actitud, con la, si le quieren llamar, energía, ¿no es cierto? O sea, la medicina es mucho más compleja. De hecho, en humanos es más fácil medirlo, esto, porque tú puedes interactuar inmediatamente con el paciente. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces es más difícil medirlo. Pero también, o sea, se ve el efecto, por ejemplo, si tú tratáis bien a tu paciente, que si lo tratáis mal. ¿Sí? ¿Me entiendes? Hay una cuestión de cuidado, del cuidado en general, que es súper importante. Entonces, y además el cirujano, más encima, produce un daño para tener un bien. Algunos tratan de hacer analogías así, no les salen muy buenas, ¿no es cierto? Pero efectivamente uno hace un daño, pero por un bien mayor, ¿no es cierto? Tiene en visión la clasificación de la herida, esto es súper importante, porque una de las cosas que los veterinarios hacemos muy mal cuando nos toca describir. Nos falta esa capacidad de descripción, y uno tiene que también presionarse para llegar, o sea, a una descripción que sea entendible, ¿sí? O sea, cuando uno va a escribir la ficha, tiene que escribir para que otro lo entienda. O sea, uno no escribe para uno, escribe para otro. Entonces, esto es fundamental porque además la ficha clínica es un instrumento que es público, ¿no es cierto? Y que puede ser ilegal también, o sea, se puede usar legalmente.
Entonces tiene que estar bien explícito. Una de las cosas que uno le obligan en muchos lugares es a que tiene que escribir de una forma para que otro te entienda. O sea, de hecho se hace el ejercicio, porque tú escribís y se lo pasáis a otro y a ver si efectivamente es capaz. Por ejemplo, ustedes estudian radiología allá, ¿no? En radiología se usa mucho eso, porque, claro, tenéis la imagen, pero tenéis que llevar la palabra. Entonces, a esto es lo mismo. Entonces, por ejemplo, la incisa, según el agente causal, incisas, contusas, punzantes por desgarro, aplastamiento, mordedura por arma blanca, por arma de fuego. En realidad, yo listo y ustedes se pueden ir imaginando inmediatamente el tipo de herida. Pero hay que ponerlo, ¿no es cierto? Según el agente causante. Después, por su forma. Puede ser lineal, estrellada, arqueada, puntiforme, crateriforme, colgada. Yo voy nombrando y me voy imaginando inmediatamente. Y eso es lo que uno tiene. Pero después, cuando tú la ves, tienes que ser capaz de escribirlo, ¿no es cierto? Por su gravedad son simples, no se afectan tendones, músculos, órganos, nervios o vasos importantes. Compleja, todo lo contrario. Ahí, penetrante, entra en la cavidad del organismo, ¿no es cierto? Estas, en general, son siempre, hay que explorarlas, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a seguir con esto. Entonces, esto es interesante porque, por ejemplo, típico esta interacción perro-asfalto-auto, o asfalto-perro-auto, ¿no es cierto? En que el perro lo arrastran así y le producen... ¿Qué tipo de heridas provocaría una cosa así como esa? ¿Han visto alguna vez? Laceración, ¿a eso se refiere? ¿Sí? Las contusas, el desgarro, el aplastamiento. ¿Ya? Sería por aplastamiento y abrasiva, o abrasivas también, sí. ¿no es cierto? Sí. Claro, que no aparece aquí, pero sería, claro, abrasiva o por arrastre, ¿no es cierto? Porque lo va a arrastrar. Y generalmente lo que va a producir es una... por la forma va a ser difícil también, porque es irregular, ¿no es cierto? Irregular y sería grave, o sea, simple o compleja dependiendo del nivel de abrasión, ¿no es cierto? A veces incluso se raspa el hueso, ¿sí? ¿Sí? ¿Me entienden? Estas son cosas bien prácticas. Clasificación de las heridas quirúrgicas. Tenemos limpia contaminada y sucia, pero vamos a partir por esta. Limpia, en la cirugía no penetra en el tracto digestivo, respiratorio, genitourinario, no traumática y no presenta inflamación. En realidad, hay algunas cirugías que son limpias. Por ejemplo, la urecterectomía. La urecterectomía, si uno no hace transficciones, que es algo que se está dejando de hacer, y se hacen solamente ligaduras. ¿Por qué? Porque si hago una transficción, paso de ser una cirugía limpia a una limpia contaminada. Entonces, en general ya no se están haciendo transficciones y se están haciendo ligaduras solamente. O se están usando estos nuevos ligasure, endersure, tipo armónica o cosas así que uno corta y cauteriza inmediatamente. Entonces ahí tenemos una cirugía limpia. ¿Cuál es la importancia entre una limpia y una limpia contaminada? Bueno, la limpia no hay que usar antibióticos postquirúrgicos, no es necesario. En cambio, en una limpia contaminada, sí. Y en todas las después también. Entonces, hoy día esto representa una división entre usar antibióticos y no usar antibióticos. Todos los organismos internacionales de salud dicen evite usar antibióticos. Evite usar antibióticos si no son necesarios. En realidad no hay prueba de que el uso profiláctico de antibióticos sea necesario. Aquí en la universidad hay presión para darle antibióticos a los animales, a lo cual yo me he resistido sistemáticamente. ¿Por qué? Porque al final tú soy el que está recetando, pues no te pueden poner un protocolo que va contra todo lo que están diciendo los organismos internacionales.
Si tú consideras que terminaste la cirugía y no hubo contaminación, entonces no le das antibiótico. Le das analgésico, sí. Claro. Sí, pues. Ahora, ¿eso quiere decir que no se va a contaminar ninguno? No. Quiere decir que primero vaya a tener una muy buena lectura de cómo tú estás trabajando. Porque si se te empiezan a contaminar todos los pacientes en una cirugía como esta, es porque estás haciendo algo mal. Así que un muy buen centinela, además. O sea, porque ¿cómo entonces sabemos si estamos haciendo el proceso de asepsia, antisepsia, esterilización en forma correcta? Si no tenemos centinela. ¿Quiénes van a ser nuestros centinelas? Los pacientes con cirugía limpia. ¿Por qué? ¿Cuál es la tasa de infección intraquirúrgica? Debería ser entre un 1 y un 2%. Si tenías un 10%, porque eres un chancho de mierda, para decirlo así, en términos bien simples, ¿no es cierto? Entonces, y esto yo lo he probado en forma práctica y funciona. O sea, los pacientes no, si uno hace la cirugía limpia, ¿sí? Tú dices, es que estoy con estudiantes y todo. Bueno, pero tú vas a tener que terminar, si alguien tocó o hizo algo que no tenía que hacer, bueno, ahí sí que le vaya a dar antibiótico porque ya no hay limpia, sino que está contaminado. Entonces, cada uno de estos se tiene que... Pero en general uno debería evitar usar ese tipo de... O sea, tenemos que evitarlo porque ya los cálculos están hechos y se dice que aquí a 20 o 30 años más los antibióticos que tenemos hoy día no van a servir para nada. Así como tenemos graves problemas con los antiparasitarios, que también hay un cambio, ¿no es cierto? Antes desparasitábamos a todos los pacientes, hoy día tampoco se hace así. Hay que hacer un coproparasitario y si aparece positivo, se le da, y si no, no. Entonces, todo esto son cambios de conducta, ¿no es cierto?, que tenemos que ir realizando para no hacer más presión hacia resistencia. Pero sí o sí, porque hablamos de la limpia, que obviamente hay porcentaje, 1 o 2% que podría estar contaminado, pero no se debiera usar por profilaxia al antibiótico. Pero la contaminada sí o sí... Y aquí en la limpia contaminada sí tenéis que usar. Sí o sí. Por su tratamiento básico, que son los 7 días, que se le llama eso. Claro, incluso podría ser más corto dependiendo de lo que hayáis visto. Ya. ¿No es cierto? Porque son cirugías que penetran el tracto digestivo o respiratorio sin contaminación importante, cirugías de tracto genitourinario sin infección. O sea, aquí todavía no tiene una infección franca, pero tiene mucha probabilidad de que ocurra, ¿no es cierto? Entonces ahí te estáis colocando el parche de la herida. Ahí probablemente quizás este paciente va a pasar 2 o 3 días en el hospital, le vaya a dar antibióticos. Si no tiene fiebre, no tiene inflamación, no tiene muestras de que haya contaminación, podéis suspender los antibióticos. Ya. En las contaminadas, contaminación franca proveniente del tracto gastrointestinal, heridas traumáticas, cirugía de tracto genitourinario biliar en presencia de orina o bilis infectada, cirugía a través del tejido limpio para llegar a un absceso. Obviamente que este es otro, ¿no es cierto? Y aquí tenéis que darle mínimo 10 días de antibiótico. Y en la sucia, que heridas traumáticas con severa contaminación, cirugía en tejidos con contaminación evidente, obviamente que también es lo mismo. ¿Ya? Y probablemente en esta no hay que usar un solo antibiótico, sino que hay que usar 2. Porque esto no es ir contra el uso, sino que es un uso adecuado y razonable en vista de la evidencia. ¿Sí? Pero esos dos serían como uno primero y el otro después, no, o los dos al mismo tiempo. Sí, perfecto. Entonces, porque hay ciertos tipos de antibióticos que se potencian. Por ejemplo, si usáis metronidazol con ampicilina, eso se potencia, ¿no es cierto? Ahí te tienes que recordar bacterostático con bactericida, nunca un bactericida con bactericida, ni un bacterostático, ¿cierto? Hay que combinarlo, ¿sí? Y que actúen, ojalá, en niveles diferentes. Porque hay unos que inhiben la síntesis proteica, otros que deneutralizan las proteínas. Hay diferentes tipos de... Entonces no tienen que ser de la misma familia. Otro ejemplo bueno puede ser el rofloxacino más amoxicilina. O sea, ahí tiene una quinolona con una penicilina. En general se mezcla. Y hasta 2, 3... la evidencia científica dice que no es tan más eficiente. O sea que ahí hay hasta 2 antibióticos y el tercero sería algo muy excepcional.
para bacterias muy resistentes. ¿Usted lo ocupó alguna vez, 3 antibióticos? Sí, sí he usado, pero en forma muy particular. No es algo que uno ocupe generalmente. Y de hecho en otros países que están más desarrollados y que tienen más problemas que nosotros estamos como en una isla. Permanentemente Chile es una isla que tiene sus pros y sus contras, porque hay muchas cosas que nos afectan mucho más a nosotros que a otros y viceversa. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos antibióticos que no todos los médicos pueden recetar. Está proscrito para la mayoría de los facultativos, y lo que hay es que hay un infectólogo en el hospital, que es cuando hay alguna infección así importante, y él es el que receta y administra el medicamento de forma personal. Entonces ahí, por ejemplo, amikacina y toda esa vancomicina y toda esa línea es utilizada solamente por los infectólogos. Lo que hace que se use en forma muy racional, porque obviamente cuando tenés en un hospital muchos problemas de resistencia, tu arsenal lo tenés que cuidar. Entonces, primero, y eso hace que cada vez las técnicas de asepsia sean más importantes. Esa es una cicatrización por primera intención, ¿no es cierto? Que es una herida quirúrgica. Lo ponemos juntos. Después tenemos por segunda intención, y no salió el mundo. No sé por qué aquí hay algunas cosas que... Bueno, por segunda intención es súper fácil porque en general son las heridas que nos hacemos todos los días. Te cortáis el dedo, no te ponís punto. ¿No es cierto? Uno se cae, se hace una abrasión, una magulladura. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que te sale una costra, ¿no es cierto? Que se empieza a rellenar, ¿no es cierto? Se empieza a rellenar hasta que se forma una costra. Entonces hay un proceso de granulación y todos hemos visto heridas que cierran por segunda intención. No sé si a usted le ha tocado. Por ejemplo, típico es, volviendo al ejemplo del perro de abrasión, ¿no es cierto? Con estas heridas irregulares, generalmente esa piel se acartona y se cae. Te queda alguna cuestión así, y que cada vez se va achicando, se va achicando, y a veces se cierra así solo. Y otras veces no se alcanza a cerrar y queda como una úlcera, ¿no es cierto? Que puede ser de tamaño variable. Entonces, esa es por segunda intención. Pero después la podemos llevar a tercera intención, que sería esta, es que cortamos los bordes, ¿no es cierto? Lo hacemos así y lo cerramos. Y esa es por tercera intención. Entonces le damos el tiempo para que porque no podéis cerrar una herida contaminada, ni sucia. Entonces la laváis, la tratáis, esperáis que empiece a aparecer el tejido de granulación, le cortáis los bordes y lo cerráis. Y tenía ese resultado. Es como, por ejemplo... esa es tercera intención. Ya. Porque yo tenía una confusión hace un tiempo, se la pregunté a varios compañeros, y de repente se confundían también con mi pregunta. Pero con esto me queda un poco más claro, porque la primera intención, ya, perfecto, incisión, exacto. La segunda intención, perfecto, por una herida, abrasión, etc., se te forma la costra, y que es normal aparentemente. Y yo les preguntaba, pero es normal, en una incisión... pero tú tienes que tratar de eliminarla. Ah, esa es, porque por ejemplo en una incisión decía, perfecto, le limpiamos la incisión, la herida, la cirugía, pero es normal que le salga costra, entonces no es normal entonces, o sea, es una costra. No, sí es normal. Lo que pasa es que tú cuando quieres que este proceso sea óptimo, la eliminas. Ya, sea por abrasión o por incisión. Por lo que sea. Ya. Porque uno debería mantener la herida humectada, porque la capa son todos los detritus que se van acumulando ahí. Y lo que uno debería hacer, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero es eliminar esos detritus. Porque debajo de la costra, si ustedes todos hemos tenido esto, ¿sí? Y tú la empezáis a tocar, se seca y generalmente abajo está contaminado. O la orilla se contamina, o se te moja, o cualquier cosa. Entonces, en una herida que está, por supuesto que en la guía nos ayuda esta cuestión porque en realidad no te vayas a morir porque tenía una costra. Sí. Pero los pacientes que están tratados médicamente, en realidad no debería existir costra.
Ya. Uno debería ir eliminando esos detritus porque hacen que la cicatrización se prolongue. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre regeneración y cicatrización en este proceso de reparación? Básicamente es el nivel de cambio de células. Entonces, en la regeneración tenemos un cambio unos a uno, ¿no es cierto? Entre células funcionales y o sea, las que se fueron y las que llegaron. O sea, hay en cambio, en este otro contexto hay menos células funcionales y hay más matriz extracelular. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, en uno es funcional y en el otro no es funcional. En uno va a mantener las propiedades de ese tejido y en el otro no los va a mantener. Entonces, la cicatriz, ¿no es cierto? Todos tenemos cicatrices, no tiene la misma elasticidad, no tiene el mismo color, no tiene, ¿sí? Sí. No tiene la misma, ni siquiera la misma densidad ni espesor, cambia. Cada cicatriz va a provocar una diferencia ahí. ¿Sí? Así que, bueno, eso ya lo estudiaron, me imagino, en fisiología. Es bueno pegarle una repasada, como se dice, ahí en el Fosun aparece súper bien explicado, además. No. Y entonces tenemos una serie de células, ¿no es cierto?, en el proceso de cicatrización o reparación, que lo vamos a ver ahí. Entonces, imaginémoslo este proceso que es de reparación? Si tenemos un tiempo cero, ¿no es cierto? Pensemos en cualquier tipo de traumatismo que pudiera provocar un daño así importante. ¿Usted me podrían relatar un poco cuáles son los acontecimientos que se llevan desde el momento 1, ¿no es cierto?, en que yo llego así, que me digo ahí la patada en el... Claro, ese es el punto cero, ¿no es cierto?, cuando se produce el traumatismo. Pero ¿qué empieza? ¿Cuáles son todos los eventos que empiezan a ocurrir? ¿Ustedes se lo pueden imaginar o no? Los procesos de, no sé, los hematomas, la inflamación. Pero la hematoma después, antes, ¿hay algo relevante del hematoma? Sí, la vasoconstricción, ¿no? Sí, pero después. Sí. Primero voy a tener la anoxia, voy a tener la destrucción celular, ¿no es cierto? Y que va, porque ahí puedo fracturar el hueso, le puedo romper la piel, el músculo, va a haber quizás una fractura expuesta, y hay una hemorragia. Lo primero que va a haber es una hemorragia, importante. Y entonces, inmediatamente después y se empieza a producir toda la inflamación, esto es así en cuestión de segundos. Y después viene el proceso de coagulación, pues la cascada de coagulación es tremendamente eficiente, ¿no es cierto? Y se disparan todos los procesos de la vía intrínseca, extrínseca. ¿Se acuerdan de esa cuestión? Que es como una V y están los factores de la coagulación, las plaquetas. Sí. Bueno, eso ustedes tienen que, así como yo me lo voy imaginando, se lo voy contando, me lo voy imaginando, ustedes también tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque uno tiene que imaginarse las cosas para que no se te olviden mañana, porque si no mañana se te olvida. Entonces cuando tú entras en este proceso de decir, mira, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Cuál es el daño? ¿Qué es lo que esto está en tal etapa? Porque uno tiene que saber exactamente en qué etapa está para poder contribuir en forma racional a la optimización de este proceso. Porque en realidad no podemos intervenirlo, o sea, directamente no puede intervenir. Puede hacer alguna maniobra, por ejemplo, si no coagula, le puede dar factores de la coagulación. Podría hacerle un vendaje, podría ponerle el dedo, ¿no es cierto? Si es que está sangrando. Entonces, por eso que es tan importante entender esto. Y además, porque se conecta con muchas otras cosas. Ya, entonces estamos en el tiempo cero, está la coagulación, inflamación. La inflamación con todos los mediadores solubles, ¿no es cierto? Que ahí están como las citoquinas.
¿De dónde vienen esas cuestiones? ¿Son así iluminación divina? ¿Aparece un rayo y aparecen las citoquinas? No, pues las citoquinas están dentro de la célula. Y cuando las células se destruyen, salen al extracelular, donde no tienen que estar, y provocan todo este disturbio. Porque las células son un mundo en sí mismo. Entonces, por ejemplo, el potasio intracelular es muchas veces más que el extracelular. Cuando se destruyen muchas células, se libera el potasio extracelular e incluso te puede dar un paro cardíaco. Por eso que la gente cuando tiene lesiones masivas se muere. Claro. Ay, no, pero le aplastaron la pata, ¿y por qué se murió? Sí, bueno, le aplastaron la pata y le produjeron un daño gigante y se le liberaron todas estas toxinas intracelulares, porque en realidad intracelular no son toxinas, pero extracelular sí. Pero si existe un plan para las personas que sufren aplastamiento y no las pueden llegar y sacar. No, no las puede llegar y sacar, ¿no es cierto? Ahí aparece el síndrome de reperfusión, que es un poco diferente a lo que estoy hablando yo, pero sí también tiene que ver. Por ejemplo, los aplastamientos crónicos, le cae un muro, o el gallo típico que queda atrapado en el metro porque se tiró al metro, pobrecito, y quedó aplastado. Le mueven el metro y se muere. O le levantan la muralla y se muere. Porque ahí quizás no hay tanta destrucción, pero hay acumulación. O también puede pasar con un torniquete, que hoy día ya no se usan, porque claro, la apretáis y tenéis que ser así súper religioso para irlo soltando. Lo tenéis que soltar, apretar, soltar, apretar. ¿Por qué? Porque si lo dejáis mucho rato, se va a empezar a... Primero no llega sangre a la célula, y se empiezan a morir más células. No hay un aporte de oxígeno, de nutrientes, de nada. Entonces las células se empiezan a morir, y cuando se mueren, nuevamente, de vitalización de la pared celular, aparecen entonces la interleuquina, la citoquina. Más encima, la pared celular también tiene que ver con la producción de algunos de estos productos, la ciclooxigenasa, las prostaglandinas. Son 60, por lo menos los que conocemos hoy día. Puede ser que ahora vamos más arriba, pero sustancias P, etcétera, que tienen que ver con el dolor, con la inflamación, etcétera. Entonces, están aquí acumuladas. Yo la abro, ¿no es cierto? De hecho, está el factor de necrosis tumoral, está el factor depresor del miocardio, que no lo puedo olvidar en esto del síndrome de reperfusión. La soltáis, pasa, todas esas toxinas, todos esos mediadores pasan a nivel central, ¿no es cierto? Y producen la muerte. Porque está el factor depresor del miocardio, que te va a producir una arritmia y muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer con ese paciente? Probablemente vaya a tener que tratarlo primero, vaya a tener que ponerle antiarrítmico, y fluidoterapia, etcétera, etcétera, y que se va a ir liberando de a poco esa... Entonces, ahí hay una... Pero ese es un caso bien particular. Ahora es interesante hablar de esto del síndrome de la reperfusión, porque es algo bien interesante. Entonces, aparecen estas citoquinas que en general se van a esparcir, ¿no es cierto? Y van a, por ejemplo, el potasio va a sensibilizar los filetes nerviosos, te va a empezar a doler, las sustancias P, etcétera, etcétera. Y además le mandan una información al organismo señalándole dónde está el daño. ¿Sí? Ajá. O sea, esto se dan cuenta que son una serie de cosas que se dan. Ahora, entonces tenemos el coágulo, tenemos la inflamación, tenemos el dolor, ¿no es cierto? Y inmediatamente se empiezan a producir todos los procesos de reparación. O sea, empiezan a llegar células especializadas, y por eso que ahí aparecen células sanguíneas que son, por ejemplo, los macrófagos, los neutrófilos, toda la línea blanca, ¿no es cierto? Porque esto es como cuando se cae un edificio. Más o menos esa es la analogía, la mejor analogía. Si uno lo piensa, se cae el edificio, quedan los escombros, y antes de construir de nuevo el nuevo edificio, ¿no es cierto? O un edificio muy parecido al que había, o algo, porque a veces es algo, tengo que limpiar el sitio, ¿no es cierto? Bueno, para lo humano todavía tenemos que hacerlo así, limpiar, y después, bueno, las células son mucho más eficientes y pueden estar limpiando y construyendo al mismo tiempo.
O sea, estos no son parcelas, lo vamos a mirar un poco más en detalle, pero quiero que lo vean como un continuo, ¿sí? Como un proceso que se va realizando en forma permanente, ¿sí? Y que lo que uno puede ver finalmente es la reparación. Entonces, ya sabemos las células que van a llegar ahí. ¿Cuáles serían las más importantes, por ejemplo, aquí? ¿De las células que llegan? ¿Sí? Los macrófagos. Ya, en la primera, esas son como de limpieza, ¿no es cierto? Y después, porque tienen que llegar los albañiles para volver a poner. Plaqueta, Sí, la coagulación. Bueno, la plaqueta está antes, ¿sí? Las plaquetas son ¿Van trabajando antes que los sí. macrófagos? Claro, porque eso están en la primera etapa de la coagulación. Sí. De hecho, pero también forman el coágulo, ¿no es cierto? Que después va a ser removido porque el coágulo también se reabsorbe. Pero tienen que llegar células que sean formadoras de tejido. ¿Cuáles son esos? Colágeno. ¿Cuáles son las que producen colágeno? Los fibroblastos. Pero en realidad sí, pero en realidad no llegan fibroblastos. Lo que llegan son células mesenquimatosas, ¿no es cierto? Células madre. Hoy día están de moda, ¿sí? Las células madre, ¿no es cierto? De hecho, hay unas cremas con células madres vegetales. De la planta. No sirven de nada, ¿cierto? Bueno, y hoy día hay un gran cuestionamiento con la terapia celular porque no en todas las cosas sirve y le han vendido la pomada a muchos, ¿no es cierto? Entonces, tienen que llegar células mesenquimatosas, las células pluripotenciales que le llaman también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos en este asunto? Que llega la célula mesenquimatosa y producto de los mensajes, ¿no es cierto?, del ambiente, ya sea el oxígeno, el pH, la misma comunicación con otras células, ¿no es cierto?, le van a decir en qué se tiene que transformar, si se va a transformar en un fibroblasto o se va a transformar en otro tipo de célula, ya estructural, ¿no es cierto? Entonces, en esto es tan fino que el fibroblasto puede producir más colágeno tipo 1 o 2, o de 2 o 3, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es hueso, va a producir más colágeno tipo 2 y 3. Si es tejido blando, va a producir más colágeno tipo 1 y 2. Hay una diferenciación ahí. ¿Cómo lo sabe el fibroblasto? Porque le está recibiendo información de todas partes, ¿no es cierto? Diferenciación celular, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener una matriz extracelular y que después va a ser colonizada, o ahí mismo el fibroblasto podrá transformarse. Creo que no se puede transformar en la célula mesenquimatosa, sí se puede en funcional, del fibroblasto ya no. En cambio en el hueso sí hay una diferencia porque el osteoblasto se puede transformar en osteocito y el osteoblasto también se puede transformar en osteoclasto. También el osteoblasto viene de una célula mesenquimatosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ahora? ¿Se empiezan a acordar de las otras? Sí. Entonces aquí es bien interesante esta cuestión porque hay todo un sistema de recuperación. Ahora, si uno ve y dice, bueno, pero ¿por qué entonces los jóvenes tienen mejor proceso reparativo que los viejos? Obviamente porque las células madres se van agotando. Entonces tú tienes cada vez menos células madre y eso hace que tus procesos reparativos sean más lentos. ¿Podemos revertir eso? Probablemente sí. Probablemente podemos llegar a revertirlo, ¿no es cierto? Cuando seamos capaces de mantener los telómeros en forma estable, bueno, ahí ya no nos vamos a morir. Claro. En ese momento ya no nos morimos. Entonces, es interesante esto, ¿no es cierto? Cómo llega la célula, cómo se sacan los detritus, que ahí llegan células especiales para matar las bacterias, para eliminar, etcétera, etcétera, todo lo que hay. Se forma la matriz extracelular, hay conversión de células funcionales, o si no se puede lograr la funcionalidad, va a haber mucha matriz extracelular, entonces vamos a tener una cicatriz. Entonces ya, bueno, hablamos de las células parenquimatosas y después hay un proceso también de
¿no es cierto?, de cierta forma de recuperación de la forma, un remodelaje, tanto en la parte ósea como en la parte de tejido blando. Entonces aquí está la fase de la cicatrización, la fase de hemostasia, ¿no? Hablamos de la plaqueta, la fibrina, el coágulo, ¿no es cierto? Aquí está un cuadro que muestra el proceso exudativo inflamatorio, después la fase de reparación o de granulación y la fase de remodelación. La fase de remodelación también va a estar supeditada a cuántas células madres voy a tener. Porque un animal viejo puede ser una fase de remodelación súper lenta que no termine nunca. En cambio, en el caso, por ejemplo, de una fractura, veis un cachorro, se hace una fractura y se reparó, y quizá al año le tomé una radiografía y no vaya a saber si tuvo una fractura o no. En cambio, lo hace un animal más viejo y sí le vaya a notar que todavía, a pesar de que ha pasado más de un año, no se perdió. ¿Sí? O sea, esto tiene muchas variables que pueden hacer que básicamente se vaya produciendo más o menos. Este cuento ya se los conté, pero fíjense en cómo se va produciendo ¿no es cierto?, la aparición de células. Primero hay un coágulo, después hay células ya funcionales y después ya hay angiogénesis, ¿no es cierto? Y reanastomosis. O sea, la angiogénesis, esta cuestión es como, son túneles, ¿no es cierto?, que el vaso va creciendo por acá y el otro, y cómo milagrosamente se encuentran perfectamente y no hay ningún ingeniero ni calculista haciéndole el cálculo. Y se produce la anastomosis. Y se produce la anastomosis. Porque hay una estimulación, ¿no es cierto?, del tejido a que aparezcan más vasos. Y hoy día se está haciendo mucha investigación en esto que es la angiogénesis, porque básicamente el cáncer, ¿no es cierto?, son tejidos, que hoy día está de moda hablar del cáncer, son tejidos que producen, ¿no es cierto?, producen sustancias angiogénicas. Entonces, lo más probable es que de aquí a unos 10 años más, o quizás menos, tengamos sustancias que van a producir una modulación a nivel de la angiogénesis. Entonces, si yo soy capaz de inyectarle o de darle un medicamento a un tumor, voy a medicarlo sin forma, voy a ser capaz de que pierda la capacidad de nutrirse. Porque, ¿qué es lo que hace el tumor? Las células cancerígenas tienen un alto índice metabólico. O sea, son muy consumidoras. Consumen incluso hasta 10 veces más que una célula normal. Consumen más glucosa y se están multiplicando en forma exacerbada, ¿no es cierto? Y entonces los tumores también, estas células producen estas sustancias, pues ya está claramente que está produciendo, todas las células producen células que hacen que se autorregulen y que regulen a las demás, ¿no es cierto? Entonces, en esto, ¿qué es lo que sucede? Que estas le mandan señales, ¿no es cierto? De hecho, los tumores también producen inmunodepresores específicos, así de malos son. Pero si tuviéramos algo que les cortara el suministro, ¿no es cierto?, que esa es una de las y no ir a matar las células así, porque las células cancerígenas, las células del individuo son las mismas, tienen el mismo número de cromosomas, entonces, ¿cómo diferencia el quimioterápico, ¿no es cierto?, de la célula enferma de la célula sana? No puede hacerlo, no tiene la capacidad. Entonces, lo que hace es detenerla a todas, porque la mayoría de los quimioterápicos lo que hace es evitar la multiplicación celular. Entonces, en ese sistema en que está la multiplicación celular, la detenemos, claro, hay una serie de acontecimientos que ocurren, ¿no es cierto? El paciente entra con problemas de gastritis, enteritis, porque la mucosa gástrica y enteral es lo que más se está renovando y reparando, ¿no es cierto?, porque lo está
estamos ocupando en forma permanente, la piel, el pelo, ¿no es cierto?, que se cae porque no está creciendo. Entonces se paró toda la maquinaria, pero si además, y eso es muy malo porque a veces tenemos que matar al paciente, matamos al paciente en este proceso. Pero si tuviésemos una herramienta que fuera capaz de definir, porque ya hay, por ejemplo, se sabe que las células tumorales ocupan muchas fosfoquinas, mucho más que las células normales. Entonces, si yo soy capaz de darle un medicamento que hoy día existe, ¿no es cierto?, que inhibe la fosfoquinasa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy privando, le estoy cortando la vía metabólica. Así que, bueno, no es que me empiezo a ir en volar con esta cuestión. Pero ese medicamento, claro, se enfoca en la fosfoquinasa versus la otra que era general y bloqueaba todas las funciones metabólicas. Claro, porque obviamente si yo estoy ocupado, una célula ocupa mucho de eso, es porque está con el metabolismo gigante, entonces aumentadísimo. Entonces, si yo soy capaz de cortarle, esas células van a ser mucho más sensibles a la baja de la fosfoquinasa. ¿Sí? Sí. Entonces, hoy día se ocupa, por ejemplo, para leucemia, para tumores gastrointestinales, ese tipo de cosas. Bueno, pero no me quiero, porque me empiezo a entusiasmar con esa cosa, pero es para que entiendan cuál es la importancia de esto, ¿no es cierto? Si no hay angiogénesis, no va a haber regeneración. Y si la angiogénesis es pobre, vamos a tener cicatrización, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay, así que la respuesta para el cáncer probablemente que va a aparecer durante los próximos 10 años es que los laboratorios transnacionales dejan que aparezca, que muchos que lo acusan de que son los principales detractores de estas nuevas terapias. Yo creo que es un equilibrio. Fíjense cómo ahí ya están los vasos reanastomosados, que en realidad es una cuestión bien maravillosa. Si ustedes empiezan a estudiar esto, van a encontrar de que hay bastante estudios y que muestran esto cómo se lleva a cabo en forma íntima. Fase de la reparación, ¿no es cierto? El nuevo tejido sustituye el defecto, tejido de granulación, sucede 3 hechos fundamentales: epitelización, formación de materia extracelular y neoangiogénesis. Eso ya no es. Pero ¿cómo reconocemos ya? Se produjo esto, llegaron las células mesenquimatosas, se empezó a producir nuevo la materia. ¿Cómo reconocemos cuando hay tejido de granulación? ¿Cómo es? Porque nos hablan del tejido de granulación, ¿y cómo lo reconocemos? ¿Cuándo está? ¿Qué es lo que deseamos que aparezca, ¿no es cierto? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Sería esa capa blanca que queda sobre la cicatriz, o sea, sobre la herida? Que es como el Todo tamaño lo de tenemos, claro, un tejido rosado, pálido, irregular, ¿sí? Irregular, que aparece como a los 4 o 5 días, cuando la herida está sana, ¿no es cierto? Si ha habido alguna complicación, vamos a tenerla a los 10 días. Y vemos ese rosado pálido y cuando aparece uno dice ya, está. Porque una de las cosas más importantes que tiene el tejido de granulación es que es tremendamente resistente a la contaminación, a la infección. O sea, cuando tenéis tejido de granulación, ya la infección ya fue. Y ese es el momento en que uno tiene que aprovechar de hacer la reparación por tercera instancia. O hacer el colgajo, o hacer el injerto, etc. Antes de que aparezca eso, no hay a tener éxito. ¿Sí? Y si uno lo toca, una forma así, porque a veces no es tan fácil reconocerlo, la mayoría de las veces, cuando ya lo habéis visto, ya es muy fácil, pero lo tocáis, le pasáis con la parte roma del bisturí, lo tocáis así, y aparece un puntillado sanguinolento. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo va a tapar, le quita la última capa, así gentilmente, para que aparezca ese puntillado, y cierra. ¿Sí? Entonces, es fundamental que tú sepáis cuándo aparece, porque en ese momento dejáis de antibióticos, dejáis de...
esto deberían pasarlo así en fisiología. Sí. Pero ¿Es nuestro cierto? profesor no era muy didáctico. No era muy directo. Sí. Le falta pasión. Entonces tenemos esta cosa, ¿no es cierto? Que ya llegamos al tejido, ojalá en fase de contracción de la herida, reorganización de la materia extracelular. Entonces, esto tiene aplicaciones tales como le hiciste una blefaroplastía a un perro porque tenía entropio, no a un gato porque tenía entropio, no lo que sea. Y le reparaste, ¿no es cierto? Y te quedó muy abierto o te quedó medio cerrado. Bueno, hacer una segunda intervención, ¿cuánto tiempo vais a tener que esperar? En vista de esto. ¿Lo vais a operar al tiro o vais a esperar? Esperar, pero, ¿Cuánto antes es? pero quizás antes que aparezca el tejido de granulación, ¿no? Porque, pero es variable. Porque No, pues si lo vamos a operar, es una cirugía. Mm. Es por primera intención. Que si fuera... No tendría problema que se fuera el tiro, ¿No? creo yo. Depende. Si es muy grosero, lo voy a operar al tiro, porque te quedo, y eso no debería ocurrir. Pero si es muy leve, es mejor esperar un ¿7, tiempo. 15 días? No, más tiempo. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay contracción de la herida. Entonces puede ser que en ese proceso se contrajo y quedó bien. Entonces uno debe darle tiempo y por eso es que es tan importante saber esta cosa. Porque, bueno, ¿cuánto tiempo lo voy a volver a intervenir? ¿Será bueno que lo haga inmediatamente? Claro, si es muy grosero, mejor me voy porque sé que la contracción no va a ser tanta. Eso después uno lo tiene que ir, ¿no es cierto? Es como, ya, sí, se va haciendo un tanteo, pero tiene uno que considerarlo, porque va a haber una contracción y después relajación. Entonces a veces yo, por ejemplo, si hago una reparación, ya no hago inmediata. O sea, todas me quedan así como en el límite. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Se lo digo antes de operar. Le digo, me dice que hay algún problema, vamos a tener que esperar 1, 2 o 3 meses para operar. No lo vamos a operar al tiro, lo vamos a reparar. Porque hay muchas cosas que son estas de que uno tiene que cortar y que te tienen que quedar justo, que podéis fallar. Cada vez falláis menos, porque cada vez uno va aprendiendo que los tejidos cómo funcionan, ¿no es cierto? Pero no es algo que yo te pueda transmitir así, porque es una serie de consideraciones. Tienes que estar ahí, ver cómo funciona, cómo ir mirando al paciente para saber cómo ir a reaccionar. Pero ante eso, entonces, perdón, sí, dale. ante eso uno como veterinario tiene que respaldarse con el cliente en este caso. Porque claro, al final el cliente puede decir, oye, te equivocaste en la operación. Sí, claro, porque a ver, aquí hay dos vistas. Yo prefiero contarle, aunque a mí no me pase siempre, que sea, por ejemplo, uno cada 100. Y digo, ya, ¿para qué voy a gastar tiempo en explicarle a los 100 que pueda aparecer uno que... Claro. ¿Para qué me voy a gastar? Chao, le digo, no, si no pasa nada, listo, ya. Y al que le pase me la tengo que bancar, porque me va a decir, oye, pero no me dijiste. O quizás va a salir relajado y le digo, ya, no, sí, bueno, lo vamos a operar y te voy a cobrar la mitad por operar. En general, yo prefiero decirle a todos los riesgos que tienen, porque así la persona está tomando una determinación informada, ¿no es cierto? Que es parte de la ética. Aunque sea un 1%, sí. Ahora tampoco le podía hacer una lista de todo, pero tenéis que enunciarle que pueden aparecer cosas que uno no espera dentro del proceso. ¿No es cierto? Tanto con los perritos viejos como los muy jóvenes, pueden haber factores que... Entonces, hay que tener esas consideraciones. Fíjense en esto, factores que alteran la cicatrización local. Esto también, porque uno, si bien es cierto, no es un adivino, porque nosotros no hacemos adivinación, los médicos no hacemos adivinación, hacemos predicciones. Entonces, yo soy capaz de decirle a mi paciente, al tutor, ¿no es cierto?, de mi paciente, que puedo tener algunos problemas, no porque yo lo vaya a hacer mal, porque no siempre es la responsabilidad de uno. Uno tiene un cierto grado de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si sé que tengo un paciente que es hipotiroideo y no puedo tratarlo antes de operarlo, le tengo que decir al dueño, oye, sabes que tu perro es hipotiroideo, tu gato es hipotiroideo y probablemente vamos a tener problemas de cicatrización. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo una predicción, ¿no es cierto? En base a la evidencia, pero no estoy haciéndolo así
mental. Que son cosas diferentes, ¿no es cierto? O sea, nosotros somos capaces de... La ciencia es una de las cosas que nos permite predecir, porque son acontecimientos que están regulados por ciertas leyes. Entonces nosotros, si somos capaces de incluir esas leyes en nuestra predicción, en lo que queremos, va a ser mucho más acusado, ¿no es cierto? O sea, probablemente le voy a atinar mucho más que uno que no tiene esa información. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Sin embargo, existe siempre hay variables que no podemos predecir. Profe, y en todos los procedimientos en los cuales se produzca, por ejemplo, no sé, cicatrización y regeneración, en una cirugía hay que hacer, por ejemplo, previo a algún chequeo Sí. de examen incluso, Sí, mira. aunque sea una... Sí, esto creo que se les queda así grabado en la mente, pero... Porque la BMM es la base mínima médica. No sé si, no creo que eso lo he mencionado, ya se me empiezan a confundir los cursos. Pero ¿qué es lo que es la base mínima médica? El perfil de hemograma urinálisis. Tú no le puedes hacer nada a un paciente, así hablando de forma estricta, sin eso. Aunque sea un OH, por ejemplo, que es como, o un destartaje, que es como lo más básico, No, más no puede rápido. ser. Un estricto, no puede ser. Esa es la base mínima, por eso se llama base mínima médica. O sea, ni siquiera para darle un medicamento podría hacerlo sin eso. Pero, O sea, Claro, igual sí. yo creo que con esa, la BMM, tú previenes, por ejemplo, problemas de coagulación, de von Willebrand, de todo. O sea, no todo. No. No, porque von Willebrand lo tenéis que hacer con un panel de coagulación. Lo que pasa es que estoy separando dos cosas. Uno, que es la base mínima médica, que es para tomar decisiones. Porque obviamente esto es perfil, hemograma y urinálisis. ¿Sí? Esos son. Si vamos a hacer cirugía, necesitamos, por ejemplo, un panel de coagulación. Y si vamos a hacer, y después que tengamos esto, vamos a clasificar ASA a nuestro paciente, y ahí nos van a aparecer otros exámenes, ¿no es cierto? Que lo vimos en anestesia. ¿De acuerdo? Y hay que juntarlo con eso. O sea, eso es estricto. Lo que pasa es que a veces estamos con la cuestión de que el costo, pero uno le tiene que ofrecer al paciente, al tutor, claro, y decirle, mira, ¿sabes qué? Necesitamos esto para tomar... Porque si tú lo ves, si yo le voy a dar un antibiótico a un paciente, por ejemplo, y le doy gentamicina, y tiene una insuficiencia renal crónica, compensada, no se ve, y le doy gentamicina, le puedo agudizar el proceso y lo puedo matar. Entonces, ¿cómo tomo decisiones? ¿Lo puedo así? No, pues hoy día ya no se puede hacer medicina así. Entonces, lo que hay que hacer es tener esto, mínimo. Ese es el mínimo. Por eso que se llama base mínima médica. O sea, en porque hay muchas cosas que se pueden hacer protocolos, ¿no es cierto? Yo hago un protocolo y digo ya, todos los pacientes que pasan por la clínica, voy a hacerle perfil hemograma y urinálisis. Como regla. O le voy a hacer un urianálisis. Y puedo definir eso. Porque va a depender de qué tipo de paciente estoy viendo. También puede ser que el propietario me diga, no tengo plata. Ya, firma ahí y dile que está informado de que esto debería ser. Que podía pasar tal cosa. Que él no quiso hacer el examen. Entonces ahí... Y esto tiene que ser una conversación súper franca con la gente, porque la gente no tiene por qué saber de que uno está limitado por la información que tenga. Entonces cuando tú le decís, ya mira, pero esto es lo que deberíamos hacer para que evitáramos cualquier problema y saber exactamente cuál es el estado general del paciente y saber que no hay otros problemas. No tengo plata, no quiero, no tengo tiempo. Ya, ok, entonces fírmame aquí. Pero esto significa que la terapia que yo puedo hacer también está limitada. Porque también tiene que informárselo. Decirle, mira, en realidad no voy a saber bien qué es lo que es. Porque no tengo la información. De hecho, muchas veces a uno le pasa que el médico va y te manda la lista, ¿no es cierto?, de examen y te manda para la casa. Te dice, ya, vuelvan una semana con todos los exámenes. ¿Y qué es lo que hay ahí?
Obviamente, lo que uno está viendo es que el profesional se está resguardando, ¿no es cierto? Está viendo cuál es, por qué no puede. Bueno, los médicos pasan por otra cosa que no te tocan, no te examinan. Eso también es malo, ¿no es cierto? Porque del examen físico debería aparecer los exámenes complementarios. Pero eso es como lo mínimo. Te mandan a hacer todas las cuestiones y resulta que te salen todos buenos. Y tú no vayas donde el médico le dice, oye, pero ¿para qué me mandaste a hacer todos estos exámenes? Mira, no tengo nada. Pero no podemos proceder de forma ¿Qué es lo que te va a decir el médico? Te va a decir, qué bueno, po. Fantástico, está increíble, vos, viejo. A nosotros no debería pasar lo mismo, pero nosotros estamos permanentemente pidiendo disculpas porque tenemos que usar herramientas que son lógicas, ¿no? Ya, bueno, hablamos, entonces, ¿me entiendes qué es lo que es? O sea, para tomar en estricto, o sea, a ti te dicen, bueno, pero ¿qué examen mínimo tendré? Bueno, perfil, hemograma y urianálisis, no puedes darle nada, ningún medicamento a un paciente sin saber cómo está su riñón, cómo está funcionando su hígado, cómo está el funcionamiento de las células blancas y rojas, o sea... Y además te permite tener un punto cero de inicio para poder saber si la terapia está funcionando o no. Locales: infección, insuficiencia circulatoria, cierre de atención, cuerpo extraño, inmunización precoz, obesidad. Son todas estas locales, ¿no es cierto? La infección ya saben porque obviamente que va a retrasar la cicatrización porque el organismo está peleando ahí con las bacterias, los macrófagos están, y la inflamación se va también a expandir, ¿no es cierto? O en el tiempo, digo. Insuficiencia circulatoria, obviamente si no llegan los nutrientes, no llega el oxígeno, no llega la célula al sitio, tampoco va a haber una buena cicatrización. Cierre de tensión. La tensión de los tejidos también produce hipoxia. Y el cuerpo extraño también vendría siendo muy parecido a la infección, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que va a hacer el organismo? Va a tratar de eliminarlo, desintegrarlo. Le van a llegar los macrófagos, le van a tirar la opsonina, la interleuquina, le van a poner ahí lisocimas, ¿no es cierto?, el peróxido de hidrógeno y todas esas cuestiones, para tratar de desintegrarlo. Sí, eso es lo que hace el organismo tratando, si no es capaz de desintegrarlo, lo va a tratar de envolver. ¿Sí? Y ahí lo va a encapsular. Que es la segunda etapa de este... Pero todo eso significa tiempo y significa esfuerzo. Y después tenemos una embolización precoz, que se está moviendo mucho el tejido, etc. La obesidad, obviamente, que los tejidos cuando hay mucha grasa tienen menos también vasos sanguíneos. Y eso hace que también sea más laborioso. Factores generales de edad avanzada, ya hemos avanzado un poco en esto de saber por qué. Sabemos que las células mesenquimatosas, que la tasa metabólica, catabólica también va a variar. Después tenemos hipoproteinemia, que sería un signo, ¿no es cierto?, de muchas enfermedades que pueden provocar también, si no tenemos proteína, no tenemos cómo hacer colágeno, y si no tenemos cómo hacer colágeno, no podemos hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora, como estamos conversando, déficit de vitamina C y de zinc. En general es muy difícil que los animales tengan deficiencia de vitamina C y de zinc, porque la cantidad que se requiere no es muy alta, y los perros sintetizan vitamina C a nivel intestinal. Así que es difícil que... Pero sí hay algunas razas, por ejemplo, todos los samoyed, las husky siberianas, eso hacen deficiencia de zinc y se ponen así como típico, así muy parecido al lúpulo. De hecho, lo confunden mucho la deficiencia de zinc con lúpulo. Sí. Anemia, sí, obviamente si no hay glóbulos rojos, no llega oxígeno, no llega lo suficiente aporte entonces, de energía, ¿no es cierto? Insuficiencia renal crónica,
Esto básicamente porque todos los pacientes que tienen preexistencia o que tienen enfermedades crónicas van a tener algún tipo de problema de reparación, porque obviamente el sistema está, en el caso de las enfermedades renales, están con los amonios más aumentados, con el fósforo más aumentado, y eso también produce desequilibrio. Los corticoides a largos y de dosis altas pueden provocar problemas. No siempre, no en todas las oportunidades. O sea, depende mucho, está muy relacionado con la cronicidad y con la dosis. ¿Sí? La sepsis, bueno, lo mismo que cualquier enfermedad que te puede producir la muerte, ¿no es cierto? O sea, obviamente que si un paciente está en sepsis, el proceso reparativo va a estar secundario, porque hay cosas que son bien interesantes. El organismo funciona con una economía, ¿sí? Economía en el sentido estricto de la palabra, que es organizar la casa, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que si se va a morir, le va a poner todas las fichas a ese proceso para repararlo, y lo otro va a quedar secundario. Neoplasia, obviamente que también ya hablamos un poco de esto de las células neoplásicas que tienen este hipermetabolismo, ¿no es cierto?, que hacen angiogénesis y que están gastando energía y que además liberan estos factores que son nefastos, ¿no es cierto?, factores inmunológicos en forma activa.